Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los que en este momento se conectan con este importante foro de lanzamiento para poder en este momento iniciar la campaña de promoción de Cuba, de los médicos cubanos, de la Brigada Henry Reeds, de los médicos cubanos al Premio Nobel de la Paz. En este importante foro, pues nos acompañan grandes panelistas que, que, que van a exponer al mundo entero la importancia de la brigada cubana que ha ido por el mundo entero, pues precisamente sembrando la paz con su labor, sembrando más allá el amor y la solidaridad de lo que significan los médicos cubanos. Recientemente acabo de llegar de la frontera entre Colombia y Venezuela por el estado Zulia y justo allí estaban los médicos, habían estos doctores de la brigada Henry Reeds que han estado en Sierra Leona con el ébola, que han estado pues en los grandes eventos, allí han estado presentes estos médicos cubanos llevando la bandera de Cuba por el mundo, pero sobre todo la bandera del amor y la solidaridad. Nos acompañan en este panel Fernando Mora Gómez es un periodista político y escritor brasileño. Su obra literaria está constituida por biografías y reportajes. Es autor de Los últimos soldados de la Guerra Fría, la historia de los agentes secretos infiltrados por Cuba en organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos, libro en el que se basa la película La Red Avispa de Oliver Assayas. Moraes nació en Mariara, estado de Minas Gerais, en Brasil. A los 18 años se mudó a Sao Paulo, después de haber trabajado para Veja. Jornal de tarde, FOA de Sao Paulo, TV Cultura y el portal IG. Recibió el premio, eso 3 veces, y el premio Abril 4 veces. Su primer éxito editorial fue Alay, un relato de un viaje a Cuba. Después de eso, Moraes escribió otras biografías y libros de no ficción como Olga, Chato o Rey do Brasil o Mago. Fernando fue diputado de Estado durante 8 años y secretario de Estado de Cultura desde 1988, 1991 y Educación 1991 y 1993 para Sao Paulo durante el gobierno de Orestes Quercia y Luis Antonio Frei. Ahora vamos a presentar también en este panel a Pablo Sepúlveda Allende, médico graduado de la Escuela Latinoamericana ELAN Cuba, es nieto de Salvador Allende, coordinador internacional de la Red Intelectual de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales de Defensa de la Humanidad de Venezuela Bolivariana, país en el que reside. Como dije, es nieto de Salvador Allende, expresidente de Chile, mártir. Adolfo Pérez Esquivel. Nuestro querido Adolfo tiene 88 años de edad, nació en La Plata, Argentina. Licenciado en Bellas Artes, doctor en Arquitectura y Urbanismo, Adolfo Pérez Esquivel fue profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y profesor titular de Escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, hasta que la dictadura de Jorge Videla le cesó. También en 1976, tras casi 25 años dedicado a la docencia, profundamente cristiano y combativo, había abandonado años antes su vocación artística para dedicarse a la causa de la paz en Hispanoamérica, sufriendo persecuciones por sus ideas pacifistas y por trabajar desde los 60 en movimientos cristianos en favor de los pobres. Nuestro querido Adolfo Pérez Esquivel en 1973 fundó el periódico Paz y Justicia, que pronto se convirtió en el faro del movimiento pacifista
y defensa de los derechos humanos en el área de influencia latinoamericana. En 1974 fue uno de los fundadores del Servicio Paz y Justicia, organismo de inspiración cristiana, del que se crearía numerosas sedes por toda Hispanoamérica. Desde 1975 a 1976 fue varias veces detenido y expulsado de países iberoamericanos como Ecuador y Brasil, mientras viajaba con otros obispos dirigentes del Movimiento Internacional de la Reconciliación. A partir de 1976 se dedicó a viajar por el mundo y a diseñar programas de ayuda y desarrollo para comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de personas necesitadas. El 4 de abril de 1977, hace 43 años, mientras hacía gestiones para renovar su pasaporte, fue detenido en Buenos Aires y encarcelado sin proceso judicial alguno, pero el gobierno argentino, presionado desde el exterior, tuvo que ponerlo en libertad el 22 de junio de 1978, un año después. Sin embargo, permaneció bajo la libertad vigilada hasta el 18 de septiembre del año siguiente. En octubre de 1980 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por su actividad a favor de los pobres y de la no violencia, y al poco tiempo fue designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Es presidente de la Fundación Servicio de Paz y Justicia, pertenece al espacio de la teología de la liberación y precisamente es una de las voces que nos va a acompañar acá en este inicio de la campaña por el Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos, a la Brigada Henry Reed. Vamos ahora con nuestra querida Gladys Requena, a quien saludamos. Nació en Puerto Santo, Venezuela, el 9 de noviembre de 1952. Diputada de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, actualmente la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de este país y fue electa diputada constituyente en las elecciones de la Asamblea Nacional el 30 de julio del 2017. Es miembro del PSUV, una mujer aguerrida, luchadora por los derechos también de la mujer, abogada y además de eso, muy entusiasta en el momento de defender los derechos de todos. Así el panel compuesto en este día de hoy, cuando precisamente todos estamos en una misma línea por promocionar, por llevar el clamor de muchos para que la Brigada Henry Reed de los médicos cubanos pues lleguen a otorgarle el Premio Nobel de la Paz, que hemos visto además cómo estos premios se han entregado a presidentes como Barack Obama, que precisamente es el artífice del decreto que hoy tiene a Venezuela sumergido en un asedio permanente, también, por ejemplo, a Juan Manuel Santos. En fin, estas son cosas que vamos a ir analizando durante este foro en el día de hoy. Ahora los invitamos a ver el siguiente video de presentación y luego volvemos a hablar, a conectarnos para escuchar las voces. Yo soy Antonio del Conde, mi nombre en la clandestinidad es El Cuate, colaborador de la Revolución Cubana desde hace más de 60 años y sobre todo un ferviente seguidor del trabajo. Se oye. Quiero sugerir que se reconozca la labor del médico cubano y se le otorgue a las misiones no escucho de médicos voluntarios que ganan por todo el mundo, se les otorgue el Premio Nobel. Que todo el mundo se dé cuenta y acepte que el ejemplo del pueblo cubano es una realidad
y México está agradecido con la labor de los médicos cubanos. Por eso pido, al alcance de mis posibilidades, que se le otorgue el premio Nobel de este año a las brigadas de los médicos cubanos que ya funcionan en todo el mundo y que gracias porque vinieron a México. Hace falta su labor, hace falta el ejemplo que nos dan. Muchas gracias. Bueno, tuve un pequeño problema técnico, estábamos explicando, exponiendo el porqué sobre la promoción de la Brigada Médica Cubana Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz. Muchos han sido los esfuerzos, quiero detenerme en leer un poco lo que hemos visto acá. Muchos son los esfuerzos que se están realizando para promover la nominación del Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana Henry Reeve, desde Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, países árabes, Australia y África. Una multiplicidad de asociaciones de amistad, comités, grupos de solidaridad con la isla. Personalidades y amigos de Cuba trabajan por nominar el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana Henry Reeve, especializada en situaciones de desastres y grandes epidemias, formalmente llamada Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, Henry Reeve. Lleva el nombre de un importante médico cubano que precisamente hoy los médicos, los doctores, ese ejército de batas blancas se honran en llevar el nombre de Henry Reeve en esta brigada internacional, y una brigada, repetimos, por la paz. Vamos a darle en este momento la palabra a Alberto Pérez Esquivel. Quiero también referirme que cuando se creó la brigada Henry Reeve, fue el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el año 2005, tras el devastador impacto del huracán Katrina en los Estados Unidos, cuando envió a médicos cubanos. La ayuda solidaria ofrecida por Cuba fue rechazada por el gobierno de George Bush. Fidel llamó en aquel momento a constituir una fuerza sanitaria que incluyera especialistas de alta formación médico y científica para enfrentar lo que avisoró hace 3 décadas. El 19 de septiembre del 2005 se crea la Brigada Henry Reeve. A los pocos días parte a prestar ayuda a Pakistán, azotada por un gran terremoto. Bush lo rechazó, pero esta brigada, creada en el año 2005 por el comandante Fidel Castro, bueno, ha recorrido el mundo entero, ha cruzado mares, precisamente dejando en alto la gran humanidad de este país, de nuestra hermana Cuba. Buenas tardes. Alberto Pérez Esquivel. A ver. ¿Me están escuchando? A ver. No. Yo lo escucho. No escucho. Tiene cerrado el micrófono, Adolfo. ¿Ahora? Sí, no escuchamos. No escuchamos. Ahora escucho. Bueno, muy bien. No escuchamos. Tenemos un pequeño problema técnico. Pensaba que era yo solamente que no escuchan. Se escucha bien ahora. Ahora sí. ¿Podemos ver? ¿Ahora están escuchando? Sí. No, Bueno. no escucho yo acá. ¿No? Está el micrófono abierto. Sí, se escucha bien, Adolfo. Se escucha, Bueno. se escucha. No escucho. Me alegro
me alegro de compartir con ustedes esto. No escucho a Adolfo Pérez Esquivel. Sí, ¿me están escuchando o no? A ver. Yo sí. Bueno, en primer lugar, un fraterno abrazo solidario, y lo extraordinario de esto, que la Brigada Médica están despertando conciencias, movilizaciones en todo el mundo para el reconocimiento de la Brigada por toda la obra humanitaria que están haciendo en los países más necesitados. No es de ahora, a través de la pandemia del coronavirus, que las brigadas cubanas están actuando. Hay muchos proyectos de muchos años en distintos países. Los he visto en Haití, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, es decir, en distintos países en África, donde estos médicos y médicas van a ser solidarios y estrechar vínculos con los pueblos. Y lo que quiero recalcar de todo esto, que un país pequeño, una isla como Cuba, está desarrollando, a pesar del bloqueo que sufre de los Estados Unidos, esta obra humanitaria solidaria con los pueblos. Es extraordinario lo que están haciendo. Por eso apoyamos esta candidatura al Premio Nobel de la Paz. Esperemos que estas movilizaciones lleguen a la conciencia del Comité Nobel y que se le otorgue este reconocimiento internacional. Y lo otro que puedo señalar, que ya lo dijo la compañera que me precedió en la palabra, No se escucha tu voz, Madeleine. Ahora sí. volvió otra vez la comunicación. Bueno, creo que todos tenemos que hacer este gran esfuerzo solidario para el reconocimiento de las brigadas médicas en el mundo, y este reconocimiento es un reconocimiento también a la solidaridad del pueblo cubano con toda la humanidad. Así que les deseo y comparto esta iniciativa, y deseándole mucha fuerza y mucha esperanza. Gracias por escucharme. Se está yendo el audio con mucha frecuencia, Madeleine. Se está yendo el audio con mucha frecuencia. Estamos oyendo a Pérez Esquivel, pero dejamos de escucharlo ahora. A ti no te escuchamos, Madeleine. Yo no te escucho.
Bueno, espero que puedan escucharme mientras se resuelven los problemas técnicos. Quería comentarles también que está presente como panelista desde México Andrés Fábrega Puig. Es doctor en antropología, es miembro de las cátedras martianas, del Centro de Estudios Martianos, un intelectual que ha escrito muchas obras y también amigo de la Revolución Cubana. Gracias, doctor Andrés Fábregas Puig, por acompañarnos esta noche. Ahora le vamos a dar la palabra al compañero Pablo Sepúlveda Allende, desde Chile. El asalto a Moncada. ¿Aló? ¿Cuántos ¿Se años? escucha? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bueno, bueno, muchas gracias. La verdad, un gran honor para mí participar en este panel con tantas grandes personalidades. Y bueno, creo que apoyar esta idea de que se le entregue, bueno, el premio Nobel, este reconocimiento, más allá del nombre que lleve esto, hacia la Brigada Médica Cubana, Henry Riff, es algo, es bueno, como una especie de deuda histórica, un devolver que tiene la humanidad, que tienen los pueblos del mundo hacia Cuba, tanto por toda la ayuda que han dado estas brigadas médicas cubanas alrededor del mundo entero. Creo que son más de 60, 70 países donde han estado presentes las brigadas médicas cubanas alrededor del mundo desde inicios de la misma Revolución Cubana. Generalmente yo me acabo de enterar, de hecho, hace unos pocos meses, que siempre se ha dicho que la primera misión médica cubana fue en Argelia, el año 63, pero me contaba, un compañero militante argentino, uno de los biógrafos del Che, que ha escrito libros, militante, Luis Pérez Leira, que realmente la primera misión médica cubana en el mundo fue en Chile. Fue para el año 60, el 21 de mayo del año 60 hubo un terremoto de gran magnitud en el sur de Chile. Y bueno, Allende ya había visitado Cuba, ya conocía a Fidel, a Che, a Raúl, y fue uno de los gestores de que viniera a Chile la primera misión médica cubana en ese momento. Pequeña en esos momentos, pero fue en efecto lo que él me contaba. Él lo tiene en un artículo por ahí, que después lo podemos compartir. Esa fue realmente la primera misión médica cubana internacionalista. Al cargo de ella estuvo el que era general de brigada, Fernández Mela, a cargo de esa. Luego ahí en el artículo sale como un reconocimiento después que hace Salvador Allende al año siguiente, en el año 61, en La Habana, que dice, bueno, que vio, cito textualmente, ¿no? Vi a Cuba movilizarse, oí la palabra fraternal y humana de Fidel Castro, llamando a todos los gobiernos del mundo, a los líderes de la revolución como Raúl Castro, Che Guevara, preocupados, interesados por lo que sucedía en Chile, y conversé con ellos y darme cuenta de cómo más allá de la obligación que tienen los gobernantes estaba la actitud de ustedes, del pueblo de Cuba. Vi los camiones pasando por La Habana y la generosidad anónima que entrega de entregar lo que hace falta y que vale mucho más que lo que entregan países ricos como Estados Unidos de Norteamérica, que da migajas que nos ha arrancado de nuestras propias riquezas. Entonces, bueno, ese fue como anécdota o como haciendo un poco de la historia, decir que esa, al parecer, fue como la primera gran misión médica cubana. Bueno, estoy invitado en el panel también por el hecho de que yo estudié en Cuba medicina. Tuve el honor, el privilegio de estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que también es parte de todo este internacionalismo cubano, que es un proyecto que sale de Fidel el año 98, cuando estuvo el huracán Mitch en Centroamérica y cuando, bueno, dijo, en vez de
mandar médicos, como siempre se hizo y se sigue haciendo, médicos, doctores, personal de salud, vamos a formar médicos en los países pues donde más pobres. Y ahí creó esta escuela donde, bueno, participamos más de 10.000 estudiantes, nos formamos ahí en la carrera de medicina y con un enfoque, aparte del rigor científico que caracteriza a Cuba, pues también con un lado humanista y social muy importante que no es lo habitual generalmente en la formación médica tradicional. Entonces, bueno, en esa escuela, la verdad, una experiencia increíble, conocer a estudiantes de todos los países de América Latina, de África, incluso de Norteamérica. Y haciendo otro recuento de lo que fue las misiones médicas en Chile, por ejemplo, también para el terremoto del 2011, estuvo una brigada médica cubana acá con 2 hospitales de campaña y acá fue reconocida incluso en los medios de comunicación de cómo la población reconocía el humanismo, la dedicación con que atendían el personal de salud cubano, donde además de atender, operar, hacer todas las atenciones como tal clínicas, también hacían actividades como para la salud mental, bailoterapia, en fin, era la calidad humana es lo que más destacaban de estas misiones, de toda esta ayuda médica que también llegó a Chile en el 2011 en el terremoto. Yo tuve la oportunidad también de estar en Haití después de ese terremoto ese mismo año, un mes antes. Yo fui por la parte de Venezuela, en ese momento yo vivía en Venezuela, donde también conocí el trabajo de los médicos cubanos, de la misión médica cubana en Venezuela, llamada Barrio Dentro, que ya supongo que la camarada Gladys Requena nos contará un poco, pero ahí los médicos cubanos llegaron a zonas tan alejadas donde prácticamente no habían llegado nunca los médicos o los doctoras que habían sido formados en las universidades venezolanas, porque generalmente en nuestros países más capitalistas, pues la formación médica tiene un aspecto más comercial que humano. Entonces, bueno, Cuba estuvo en Haití antes, durante y después del terremoto que asoló a Haití. Bueno, igualmente, o sea, sumar toda esta campaña que es necesaria, y repito, creo que es una deuda histórica que tiene la humanidad con Cuba, tanto por su ayuda médica como por Cuba ha ayudado a procesos de liberación, tanto en África como en América Latina, que son pues inmensamente destacables, además para un país tan pequeño, pero con un corazón inmenso, que pues bueno, ha dado creo que cátedras a nivel mundial de esto, de la solidaridad. Quisiera también un poco, volviendo a esta amistad histórica entre Chile y Cuba, la relación que hubo de Salvador Allende con Cuba y todo eso, quería porque no es solo la asistencia médica cubana o la asistencia médica desde el punto de vista clínico o asistencial, sino que Cuba destaca en sí por su sistema de salud, que sabemos que tiene el país que más tiene médicos per cápita en el mundo, que tiene un índice de camas por habitantes altísimo, o sea, tiene una red de cobertura altísima al nivel de cualquier país del mundo, y por eso sus índices de salud, sino que también el aspecto como sociedad, o sea, de cómo al construir una sociedad igualitaria, de justicia, con educación, con cultura, pues crea una sociedad, por decirlo así, saludable, donde realmente pues la gente pues es más sana, más saludable, por decirlo así, redundando un poco. Y ahí pues quiero citar un poco lo que Allende, siendo ministro de Salud, en el año 39, él tenía recién 31 años, escribió un libro cuando fue, repito, ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda,
un libro que se llama La realidad médico-social de Chile. Él ahí decía que la verdadera forma, en el fondo, de dar salud a los pueblos, más allá de la atención médica, era pues cambiar la sociedad, cambiar las estructuras de dominación, de explotación. Voy a citar solo una parte de la introducción de ese libro, que es muy interesante, como ese análisis del diagnóstico de salud que tenía en ese momento Chile, hablamos del año 1939, y solo en su introducción decía, por ejemplo, dice, ¿no? Cito textualmente: debemos lealmente declarar que todas aquellas medidas médicas que se tomen solo podrán rendir un provecho efectivo si se adoptan resoluciones económico-financieras que permitan elevar el estándar de vida de nuestros conciudadanos. Se puede afirmar que las bases fundamentales que determinan el bienestar y el progreso de los pueblos son precisamente un buen estándar de vida, condiciones sanitarias adecuadas y una amplia difusión de la cultura en los medios populares. Porque no es posible dar salud y conocimientos a un pueblo que se alimenta mal, que viste andrajos y que trabaja en un plano de inmisericordia explotación. Es decir, él plantea ya desde ahí que la transformación social es digamos que la base sin la cual no va a poder haber realmente una salud para el pueblo en términos generales. El punto de vista de la medicina capitalista vemos que es netamente asistencial, netamente curativa, y aquí pues la medicina social, que Allende fue uno de los grandes precursores de la medicina social en el mundo, lo ve. Eso lo vemos reflejado no solo en los índices de salud de Cuba, de una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo, sino que, por ejemplo, una sociedad que es realmente pues saludable. O sea, ahí en Cuba los feminicidios son prácticamente nulos, cero. La explotación infantil, laboral, sexual, digamos, baja los índices de criminalidad. Una sociedad donde yo vivía allá 9 años, ¿no? Estudié allá, como les contaba. Ver cómo uno puede andar por cualquier parte de La Habana, de Cuba, cualquier hora del día, de la noche, sin mayor riesgo. Eso que en cualquier país de Latinoamérica es muy poco, se ve muy poco. Eso es reflejo de una sociedad justamente que tiene unas bases de justicia social, de igualdad, de un amplio acceso a la cultura, en fin, como lo que realmente es lo que realmente va a entregar salud a los pueblos. Quería terminar con eso, citando esas partes y nada, creo que es la deuda histórica, redondeando un poco, la deuda histórica que tenemos, creo que todos los pueblos del mundo hacia Cuba por su gran aporte tanto en lo social, en lo médico y en la liberación de los pueblos, tanto en África como en América Latina. Sabemos todo lo que apoyó aquí en Chile también para derrotar la dictadura de Pinochet, en fin. Entonces, creo que tenemos que dar todo lo que podamos por ese reconocimiento merecido al pueblo cubano y a las brigadas médicas cubanas. Eso sería. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Me pueden ver? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, quiero decir que el lanzamiento de esta campaña por el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Henry Hill se da un día como hoy, cuando hace 67 años fue el asalto al cuartel Moncada, que cambió la historia política y social de Cuba. Hace ya 67 años, en 1953, un grupo de jóvenes cubanos liderados por el joven Fidel Castro se propusieron, a riesgo de la vida, reescribir la historia política y social de una Cuba que era oprimida por el régimen del dictador Fulgencio Batista. La justeza de sus ideas llevó a la generación del centenario, como se conoció a este grupo en honor al héroe José Martí. Se llevó a este grupo a sembrar la semilla de ese cambio histórico que, a pesar del fracaso militar, en 1959, a partir del 1 de enero, pues se permitieron, o a partir de ese momento,
se permitió cambiar la historia y concientizar sobre la necesidad de la lucha para cambiar la realidad imperante de ese momento. Así que es muy propicio el día de hoy, así fue escogido, se haga este lanzamiento por todas las luchas de Cuba y, como tú decías, Pablo, pues una Cuba que no da lo que le sobra, eso es lo que dicen los médicos cubanos, da todo lo que tiene, ese amor por los demás, esa visión de la humanidad, ese ir a cada rincón para atender al hermano, para atender a cualquier persona. Y hay una fuerte campaña de desprestigio a los médicos cubanos porque precisamente no se entiende cómo ellos salen de sus países y muchos dicen, bueno, nada, el dinero no ganan nada, son explotados, el dinero se lo queda Cuba, la dictadura, pero en realidad lo que ellos no saben es que precisamente ellos están sembrando y defendiendo la humanidad. De lo poco, mucho. Y podemos ver en este momento de pandemia cómo se han ido por todos los países, mientras, por ejemplo, vemos que naciones como Estados Unidos, Alemania, otros países se pelean por insumos, por las máscaras, por equipos para respiratorios, y entre todos se estaban quitando pues y bloqueándose entre ellos mismos en un acto de piratería. Pues vemos cómo desde la sencillez Cuba llegó a Italia. Es reconocido y sabemos el papel y lo que ha jugado Italia en el bloqueo y en la situación de Cuba. Ha llegado a los rincones menos o que menos esperaba. Allí está Cuba. Acá mismo en Venezuela, decía que recientemente llegué de la frontera con Colombia por el estado Zulia, un estado, bueno, por demás caluroso, agotador. Para llegar a La Guajira venezolana, la logística es muy grande, como lo sabemos. La situación allí es muy, muy compleja. El Zulia ahorita es el centro, el epicentro de la pandemia acá en Venezuela, aunque ya los casos se han incrementado aquí en la capital, pero el Zulia, el epicentro de la pandemia, casi el 20% de los casos se encuentran allá, casi la mitad de los fallecidos se encuentran en el estado Zulia, y todo vino por el paso de personas a través de las trochas o los caminos ilegales, se conocen como trochas acá en Venezuela, y muchos de ellos evadían o siguen evadiendo el protocolo para ingresar al país. Esto hizo que el virus llegara hacia el mercado Las Pulgas, el mercado más importante del occidente, del centro occidente venezolano, y de allí, bueno, se regara el coronavirus. Y han llegado los médicos cubanos justamente a acercar epidemiológicamente a estas comunidades. Maracaibo es la capital del estado Zulia, y de las 18 parroquias, 10 tienen o están contagiadas con el coronavirus. Es decir, hay casos allí muy importantes y solo Maracaibo tiene 1000. Y veíamos a esos médicos casa por casa buscando a cada una de las personas que o de los posibles casos y cercando. Y de esta manera se ha logrado un poco detener la situación allí en el estado Zulia, pero no solamente allí en Maracaibo, en las comunidades, sino también en el hospital universitario. Hay 51 médicos de la brigada Che Guevara, y estos médicos están atendiendo con todo el amor a los pacientes que han llegado allí. Muchos han fallecido porque se ha detectado que la cepa es mucho más fuerte en el estado Zulia. Y bueno, les decía y les comentaba la anécdota del calor para tener las máscaras, de caminar en ese asfalto y en esa tierra caliente. Pues allí están los médicos cubanos. Y también hay 2 médicos que han estado en la brigada Henry Ritz, que están aportando toda su experiencia. Además, son asesores presidenciales para poder contener la pandemia aquí en el país. Y ellos, de la manera más humilde, están
bueno, brindando todo su conocimiento. Recuerdo recientemente, hace apenas pocos días, uno de esos médicos asesores que han estado en Sierra Leona con el ébola, en otras partes del mundo, atendiendo esos casos, nada más y nada menos que nos estaba haciendo la prueba rápida en el hotel en donde nos encontrábamos. O sea, de eso se trata la sencillez y atendiendo a todo el mundo a cualquier hora. Entonces, ahora voy a dejar en la palabra a nuestra queridísima Gladys Requena, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, para que comparta con nosotros esa experiencia de los médicos cubanos, porque si aquí en Venezuela no estuvieran ellos hoy, actualmente, pues no se estaría contando esta historia. Y más allá, tengo que decir que lamentablemente hay muchos médicos cubanos con ellos, pero otros médicos venezolanos con ellos, que van de la mano, pero otros tantos médicos venezolanos han decidido no salir por temor a contagiarse, y eso hay que decirlo, y bueno, el miedo es libre, pero está ocurriendo aquí en Venezuela. Gladys. No te escuchamos, Gladys. ¿O ustedes lo escuchan? Listo. Buenas tardes. Ahora okay. Sí. Ahora sí, Gladys. Muchas gracias, Madeleine, por la invitación y la posibilidad de compartir en este panel. Agradecer la presencia de los intelectuales que nos acompañan hoy como parte también del mismo. Un honor, un orgullo compartir con ustedes, hombres que todos los días piensan el mundo nuevo. Agradecer al Movimiento de Solidaridad Cuba-Venezuela y al Movimiento de Solidaridad Cuba y de los otros países del mundo que están promoviendo esta campaña en el mundo, y en nuestro caso una campaña continental a favor de que el Premio Nobel de la Paz sea otorgado a la Brigada Médica Henry Reeve. Agradecida por eso. Me parece que haber decidido esta fecha, este momento para este panel, para realizar estas reflexiones, enmarca lo que son los desafíos que tenemos nosotros, porque reconoce una fecha histórica para el pueblo de Cuba, cuando comenzaron prácticamente estos momentos duros por la independencia. Aunque no obtuvieron la victoria, se prendió la pradera pues en ese momento y comenzó todo un proceso de toma de conciencia frente a la necesidad de liberarse, construir independencia en Cuba. Además, el nombre, compartir el nombre, hasta donde hemos revisado, un brigadier estadounidense, Henry Reeve, que participó en la guerra de los 10 años, en los años 1868 y tanto. Y de ahí toma el nombre el comandante Fidel Castro. Fidel Castro crea esta brigada, como todos sabemos, en el año 2005. La integran médicos, médicas, profesionales de la salud en epidemiología, gastroenterología, psiquiatría, cardiología, cirugía pediátrica, entre otros, y como un equipo especializado de las brigadas de colaboración médica cubana, que se inició desde que vino la Revolución Cubana. Es en el año 2005 cuando formaliza prácticamente con nombre la brigada, pero realmente es una metódica iniciada por el presidente Fidel Castro para garantizar el derecho a la salud al pueblo. Estos compatriotas, estos patriotas para ellos se consideran honrados cuando son seleccionados o seleccionadas para integrar la brigada. Por eso es algo más, como le decía Sepúlveda Allende, como lo han dicho los que me antecedieron, es algo más que un tema médico, es algo más que un tema de especialización, trasciende, y por eso es un tema humano, y por eso creemos hay argumentos suficientes para conquistar que el Premio Nobel de la Paz sea otorgado a esta brigada. Yo quiero reflexionar también un poco sobre lo que tengo un tema aquí de audio. Un momentico, Madeleine. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Vamos a chequear un momentico aquí mi Gladys, escritorio. Te escuchamos perfectamente, ¿oíste? Me escuchan perfectamente. Sí, sí. Bueno, entonces creo que hay suficientes razones, suficientes argumentos. Han recorrido el mundo, prácticamente todos los continentes. Esta brigada ha recorrido todos los continentes del mundo para dar asistencia, para dar también acompañamiento espiritual, para dar acompañamiento psicológico a los pueblos
sobre todo en tiempos de catástrofes, en tiempos de dificultades, de epidemias, de pandemias, de endemias, en tiempos como, por ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela en el año 1999, aunque la brigada se crea en el año 2005, Madeleine, en el año 99 hubo todo un ejercicio de colaboración médica cubana, 445 médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, bioanalistas estuvieron en Venezuela a raíz del deslave, que es una de las tragedias más grandes que se han vivido en el mundo, donde la cantidad de muertos prácticamente no fueron contabilizados. Y más de casi 500 médicos llegaron a Venezuela, vivieron con nosotros y con nosotras todo este tiempo. Desde allí prácticamente está como los antecedentes de lo que es la creación de la Brigada Médica Henry Reed, y también es el antecedente, Madeleine y los compañeros que están en el panel, de la creación del sistema de misiones y grandes misiones en Venezuela. No se han ido los compañeros cubanos de Venezuela aún, están entre nosotros, trabajando entre nosotros, viviendo entre nosotros. El grado de desprendimiento de estos profesionales de la salud para dejar su familia, para venir con nosotros por 2 años, por 3 años, por 4 años, así como lo han hecho en África, lo han hecho en Asia, lo han hecho en tantos continentes, dejando su familia, dejando sus intereses particulares para venir a entregarse a una misión como misioneros y misioneras que son de la causa humana, por la vida de los seres humanos. En ese sentido, nosotros tenemos sobradas razones para sumarnos a esta campaña, para avanzar en lo que es la campaña mundial para que este premio sea otorgado a la Brigada Médica Henry Reed. Además, aquí también nació, a propósito de esa colaboración, nació lo que es la promoción del estudio de medicina en Cuba. Y desde entonces, pues, se están integrando los médicos integrales comunitarios con los médicos cubanos y con las médicas cubanas que vienen acá y que viven entre nosotros. Y hay todo un acompañamiento para algún día seguramente desprenderse. Han transcurrido 20 años ya vamos para el año 21 de la Revolución Bolivariana, y bueno, está toda esa espiritualidad de lo que significa esa conexión de la Brigada Médica del sistema de misiones cubanas con nosotros, y que estos médicos precisamente nos han dado el acompañamiento para nosotros desmontar el modelo de salud que tenemos, un modelo de salud que aún todavía no está superado. Pero el comandante Chávez, así como tuvo el comandante Fidel la visión de crear esta brigada, el comandante Chávez tuvo la visión de crear el sistema de misiones y grandes misiones, y la misión médica cubana con la misión Barrio Adentro, que desde entonces está entre nosotros y entre nosotras. Una misión que se ha ido cada día perfeccionando. Y el comandante dijo entonces, como no podíamos, porque la forma como llegamos a obtener el poder fue por la vía electoral, y desmontar el Estado burgués es un proceso, entonces dijo Chávez, vamos a hacerle un bypass al sistema médico venezolano, creamos el sistema de misiones, se crea la misión Barrio Adentro en salud, como se crearon otras misiones, pero en lo particular la misión Barrio Adentro en salud, y de esta manera garantizamos de manera oportuna, de manera rápida, efectiva, eficaz, el derecho a la salud del pueblo de Venezuela. Así que cuando nosotros estamos hoy participando en este panel, que de verdad, ojalá todo el que pueda expandirse esta campaña en todo el mundo y podamos hacernos sentir para que la gente sepa de qué se trata. Sencillamente es un reconocimiento a lo que significa ese despliegue de hombres y mujeres por el mundo, con esa sensibilidad, con esa espiritualidad, con ese compromiso, con esa convicción de garantizar el derecho humano a la salud de un pueblo, más allá incluso de las ideologías, Madeleine, más allá incluso de las diferencias que pueda haber entre el país que pueda ser víctima de una catástrofe o de una tragedia, y que convoque a que el hermano gobierno de Cuba
pueda enviar médicos y médicas o especialistas en las diferentes áreas a esos países, nadie se detiene, no se discrimina por el hecho de que ideológicamente podamos tener signos distintos. Así que esto habla entonces de un contingente de hombres y mujeres que definitivamente están dando el todo por el todo, se están entregando. Solo los apóstoles se entregan como se entregan, solo los que pueden creer en las causas justas, en que necesario es atender, a militar en la causa de la humanidad, es precisamente como lo trabajan estos médicos y estos especialistas que hoy tienen el nombre de la Brigada Médica Henry Ripp. Antes no se llamaban así, pero estaban también desplegados por el mundo. Los hemos visto en países muy pobres como Haití, los hemos visto en países africanos, cómo se despliegan. Y sin embargo, pues ahí están sin pedir, además, porque lo hemos vivido en la experiencia propia desde la tragedia del Estado Vargas en 1999, sin pedir nada a cambio, sin exigir comodidades, sin exigir riquezas, sin exigir salarios despampanantes, sino lo que defina su gobierno, que vienen ellos a hacer acá, y lo que convengan ambos países y ambos gobiernos. Estos brigadistas vienen con la sencillez y con la humanidad a flor de piel. Así que hay sobradas razones para nosotros acentuar en el mundo la petición del Premio Nobel de la Paz para la Brigada Médica Henry Ripp, brigada cubana que creó Fidel Castro y que en nuestro caso pues nos hemos beneficiado sobremanera nuestro pueblo. Bueno, la conexión espiritual del pueblo de Venezuela con los profesionales cubanos que vienen acá en el sistema de misiones y grandes misiones, y muy particularmente a los médicos y médicas, es una cuestión que se pierde de vista. Tú, Madeleine, que estás moderando este panel, lo vives todos los días, lo sabes porque eres una comunicadora que está allí donde está el dolor de nuestro pueblo y lo tocas y lo palpas todos los días y sabes de la espiritualidad de estos hombres y de estas mujeres y saben precisamente de la sensibilidad que los caracteriza y además sabes también el compromiso que los caracteriza. Así que sería un acto de justicia que los brigadistas de la Brigada Médica Henry Ripp sean honrados, porque además no es ni siquiera los hombres que están allí, las mujeres que están allí, es ese concepto colectivo que se llama Brigada Médica Henry Ripp. Es la brigada, es el conjunto, es el colectivo, es lo que ellos transmiten, es lo que ellos irradian en su manera de atender a los pueblos. Y eso que ellos irradian además se contagia, porque también van formando, van dejando una estela de hombres y mujeres formados en la causa de la humanidad. Y eso que muchos que estudian medicina, hay veces vemos algunas, sentimos que no todo el mundo tiene la misma actitud, pero hay un gran contingente de muchachos y muchachas venezolanas que se han formado como médicos y médicas integrales comunitarias, que son prácticamente a las brigadas, que nosotros le vemos la sensibilidad a flor de piel. Así que pues militando en esta campaña, activos en esta campaña, saludamos esta iniciativa. Gracias por permitirme compartir estas breves reflexiones y por compartir con estos hombres y esta mujer que está aquí, Madeleine, nuestra gran Madeleine, compartir con ustedes, porque todos y todas somos militantes de la esperanza, y como militantes de la esperanza trabajamos todos los días para ese mundo nuevo que encarnan estos hombres y mujeres de la Brigada Médica Henry Ripp. Sí, así es, Gladys, fíjate, hablando de esa humanidad de los médicos cubanos, ¿no? Como tú dices, he tenido la oportunidad de recoger los testimonios, de poder reseñar su misión. Son misioneros de la paz, eso no hay duda, son misioneros de los pueblos. Recuerdo que cuando fui a Brasil, el presidente Bolsonaro decidió no continuar con los médicos cubanos y sacarlos de las zonas más inhóspitas de la Amazonía brasileña. Y recuerdo que con toda la dignidad, el gobierno, con las condiciones que le había puesto al presidente Bolsonaro, el gobierno de Cuba decidió retirar a sus médicos, ese contingente de médicos, y veíamos las imágenes de ellos recorrer por horas y horas
el río, llegar hasta los pueblos y los rincones de Brasil, cómo lloraron los pueblos indígenas la partida de los médicos cubanos, porque nunca además habían tenido de cerca a unos médicos y finalmente habían llegado ellos para salvarles sus vidas, pero más allá para ser parte de su familia, parte de sus risas, de sus llantos, de su cultura. Y vivimos ese momento terrible para el pueblo indígena, los pueblos indígenas de Brasil, de esa Amazonía, y también para los médicos cubanos, cómo los vimos llorar, cómo los vimos irse, bueno, con la frente en alta, pero sabiendo que todavía había mucho y que dejaban además solos, huérfanos a sus pueblos indígenas, ¿no? Eso mismo lo hemos vivido acá. También recuerdo el caso de, por ejemplo, ellos van, como sabes, y como todos saben, van de casa en casa. Eso fue al inicio casi que de la misión médica cubana acá en Venezuela, y ellos van a visitar a la familia, son los médicos de cabecera. Y llegué a la casa de una abuelita y se puso a llorar y a llorar y le preguntaba, ¿por qué estás llorando? Porque es que mi médico se fue y se llevó parte de mí, ¿no? Entonces, esos son los médicos cubanos, ¿no? Y cuando empiezan a hablar de ellos que precisamente son explotados, que el gobierno de Cuba se queda con con el dinero, en fin, y que no les pagan lo que deberían pagarles, uno de ellos me contestó, mira, ¿sabes qué? El dinero que nosotros ganamos sabemos que se va a invertir en la escuela para mis hijos, en la salud para mis hijos y para mi familia, en la vialidad, en todas las cosas que se requieren, y qué más que nosotros los médicos para poder aportar, es nuestro aporte al país. O sea, es una mirada nacionalista, patriota, ¿no? Además de esa parte de los médicos que no se conoce, ellos no hablan, no dicen, porque no tienen por qué decirlo, pero ante los ataques allí está la respuesta, ¿no? O sea, su salario, como diría mucho, su sueldo, una mirada hacia el tema de lo social, de lo colectivo, para poder mantener el desarrollo del país. Y las áreas, como tú dijiste, Pablo, y esto lo rescato, bueno, tú vas y hay seguridad, puedes estar con un teléfono en la calle de La Habana, en plena calle de La Habana, y no pasa absolutamente nada. Vas a un centro de salud y te atienden gratuitamente, tus hijos pueden ir a la escuela y con toda la seguridad del mundo. Bueno, para eso trabajan los médicos cubanos alrededor del mundo, y con esa sencillez, como la habla Fernando Gómez de Moraes, periodista, recordamos, político, escritor brasileño, de nuestros intelectuales. Su obra literaria está constituida, repito, por biografías y reportajes, y es el autor de Los últimos soldados de la Guerra Fría, la historia de los agentes secretos infiltrados por Cuba en organizaciones de extrema derecha en Estados Unidos. A él la bienvenida, y aquí te damos la palabra. Muchas gracias a ti, Madeleine, y a todas las compañeras y compañeros. Es un honor poder estar aquí participando de este panel, sobre todo en esta fecha muy bien escogida, que es también una forma de celebrarmos el inicio de todo, el kilómetro cero de la revolución latinoamericana, que fue el asalto al cuartel Moncada en 26 de julio de 53. Para mí es de verdad, muy sinceramente, un honor estar con todos ustedes, y particularmente con nuestro queridísimo Premio Nobel Esquivel, que en este momento precisamente no está. Es que yo quería enseñarle algo que tengo en la pared de mi casa, de mi oficina de trabajo, que es una foto de hace 40 años, de la noche en que Esquivel fue arrestado en Brasil por la Policía Federal. No lo consigo sacar. Y ahí es una foto en que estamos en la puerta de la policía con el cardenal Paulo Arnes para sacar a Esquivel,
que había sido preso todavía en la dictadura militar, y es una foto que quizás él no conozca, pero yo quería decirle, en primer lugar, que nosotros brasileños, además de la deuda universal a la que se refirió el doctor Pablo Allende, nosotros brasileños tenemos una deuda muy peculiar, muy especial, muy específica, de la cual habló un poco la compañera Madeleine, que fue el trabajo de los médicos cubanos aquí, entre nosotros. Durante 2 años, los 2 últimos años del gobierno de Dilma Rousseff, 12.000 médicos cubanos, 12.000. Hay muchas ciudades en Brasil que no tienen 12.000 habitantes. Pues había 12.000 médicos cubanos trabajando en Brasil y trabajando a donde los médicos de São Paulo y de Río no querían trabajar. Los médicos formados en universidades públicas, universidades a donde se botó la plata del pueblo. Esta gente se formaba, pero no quería irse a las favelas, no quería irse a meter en la Amazonia, a cuidar de los indígenas. Y llega de una hora a la otra, llegan 12.000 médicos y médicas y van para estos rincones, algunos de ellos a 4.000, 5.000 kilómetros de distancia aquí de São Paulo y de Río. Y este trabajo cuyo reconocimiento ficou clarísimo cuando tomó posesión el actual presidente, el capitán Bolsonaro. ¿Perdimos el contacto contigo? No. Aquí estamos, ok. Oyes. Sí. Cuando se anunció en el gobierno Dilma que vendrían para acá 12.000 médicos para trabajar en estos rincones, había colas de alcaldes de los municipios más perdidos del montón del Tubucumaque, en el corazón de la Amazonia, alcaldes que iban a pedir, no, nosotros nunca tuvimos un médico en la ciudad, nunca. La ciudad tiene no sé cuántas décadas y nunca tuvimos un médico. Y por la primera vez en millares y millares de municipios brasileños, la gente tuvo oportunidad de no solamente de ser atendida por un médico, pero ser atendido por un médico cubano. Ustedes saben cómo son los cubanos. Nosotros brasileños nos orgullamos mucho de decir que nos parecimos mucho a los cubanos. Este espíritu cordial que minutos después ya está abrazado, ya es amigo de infancia. Era así que la gente era tratada por los médicos cubanos. Esta información que nos fue brindada pelo doctor Allende, que yo desconocía, yo que arrogantemente me pretendía un especialista en Cuba, yo pensaba que las primeras operaciones de brigadas médicas cubanas tendrían sido en la guerra de Argelia. Y ahora descubro que no, que fue en Chile, que fue aquí cerquita de nosotros. Y hay una particularidad que creo que es muy importante. Yo tengo hablado mucho. Aquí en Brasil tenemos sedes locales en casi todos los 27 estados de asociaciones José Martí, que son como una especie de consulado informal de brasileños solidarios con Cuba. Y yo tengo hablado mucho con gente de todo Brasil sobre la campaña para el premio Nobel para los compañeros y compañeras de la brigada Henry Rives, y yo siempre
hago cuestión de llamar la atención para algo que quizás buena parte de la opinión pública internacional no sepa. Se utiliza mucho para criticar a las brigadas cubanas el fake news, la vieja mentira, de decir que no son médicos, que son guerrilleros, que son instructores militares, que este es parte de un plano de comunización de Cuba, o por lo menos que Cuba solo brinda este tipo de apoyo a países con los cuales tenga algún tipo de afinidad ideológico-política. Entonces yo me acuerdo de decir a la gente que en el año 74 yo era periodista y fui cubrir al terremoto que destruyó Managua, capital de Nicaragua. Destruyó con una brutalidad tan grande que hasta hoy hay calles que no tienen nombres, no tienen números en las casas. Tal fue la violencia. Y aunque fuera la Nicaragua de Somoza, y ahí hay una particularidad. Nicaragua de Somoza fue el local a donde los mercenarios pagados por la CIA montaron la frustrada invasión de la Bahía de los Cochinos, de Playa Girón. Y él personalmente, Somoza, que era un atrevido, no solamente prestó el suelo nicaragüense, como en el último día, el día que los mercenarios se iban a embarcar para Cuba, para el fracasado, la frustrada invasión, él se fue en persona, despedirse de los mercenarios y dice, daré un premio a aquel que me traiga de Cuba después de nuestra victoria un hilo de la barba de Fidel Castro. Tan arrogante estaba él y tan seguro de que se tendría una victoria. Pues bien, este mismo Anastasio Somoza, cuando hubo el terremoto en el año 74, ahí estaban las brigadas cubanas voluntariamente atendiendo a millares y millares, no me acuerdo cuántos muertos fueron, incluso con donación de estoques de plasma sanguíneo para atender a los millares de heridos que ahí estaban. Lo que pasó con los cubanos en Brasil es algo absolutamente inacreditable, porque hasta hoy los alcaldes y sobre todo la población, no solamente de los locales tan lejanos, mas às vezes a 15, 20 quilômetros del centro de Rio de Janeiro ou de São Paulo, em favelas, em calhampas, onde a gente vive tão mal ou pior que os que vivem na Amazônia. E aí estavam os médicos cubanos, 12.000 médicos cubanos, e que se foram por um resto de grandeza de Cuba, porque Bolsonaro los hostilizó tanto después de electo y antes de tomar posesión, los insultó tanto que el día de la toma de posesión, Cuba anunció que los 12.000 médicos cubanos volverían a la patria. Esto para nosotros, sobre todo hoy que Brasil está en el epicentro de la tragedia del coronavirus, ya estamos con casi 80.000 muertos, con casi 2 millones de contaminados, por una política genocida del presidente Bolsonaro. Por lo menos esto es una noticia buena, acabo de recibir aquí, que el Tribunal de la Haya aceptou o pedido de abertura de um processo contra Bolsonaro por genocídio e crimes contra a humanidade. Notícia chegada há minutos. Então, a mobilização que estamos fazendo aqui em Brasil
liderados por una vieja amiga, una joven vieja amiga de la Revolución Cubana, Marília Guimarães. Nosotros estamos haciendo aquí todo lo que sea posible, utilizando las redes sociales, utilizando debates como esses que estão, paneles como esse que estamos tendo aqui, para difundir entre a população que lo que hará el Premio Nobel, si concedido a los cubanos, no será más do que la paga de una gratitud, de una deuda que tiene la humanidad con esta gente. No hay nada que pague la generosidad. Esto estará en la historia. La mejor manera hoy de simbolizar la importancia de ese trabajo y de esta gente, de estas compañeras y de estos compañeros, llevar el mayor número posible de gente que pueda convencer a la comisión de que sí son merecedores de este premio. Y yo, antes de terminar, ahora que volvió el compañero Esquivel, quería decirle que yo tengo aquí en mi oficina de trabajo una foto de hace 40 años, de la noche en que usted fue preso por la Policía Federal en São Paulo. Y yo me fui con el cardenal para buscarlo en la policía y guardé la foto y la tengo aquí hasta hoy. Ambos de barba y pelo negro todavía. Era eso que quería decir que Brasil particularmente tiene una deuda, además de esa deuda generalizada que la tiene toda la humanidad, nosotros brasileños, pero principalmente los brasileños pobres, los indígenas, los brasileños que viven en favelas, que viven a donde los médicos nuestros no querían llegar, son essas personas que están absolutamente comprometidas con lo que entendemos que sea el mínimo que podemos hacer por los compañeros médicas y médicos de la brigada Henry Reeves. Muchas gracias, repito, un placer y un honor muy grande poder compartir con ustedes una discusión sobre algo que dice respecto, sobre todo, a los pobres del mundo. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias a ti por ser testigo de tantos hechos y relatar la historia a través de tus trabajos, bueno, imagínate, cómo no seguirte, cómo no admirarte, Fernando. Y en este preciso momento vamos a saludar a todos los que se encuentran conectados en estos momentos con nosotros de América Latina y el Caribe. También desde el norte, desde Nueva York, nos envía muchísimos saludos, están acá conectados porque, como dices tú, es una causa noble que hay que impulsar, que más que nosotros que hemos vivido, palpado, sentido cómo los médicos han salvado tantas vidas, pero más allá de salvar las vidas, también se han involucrado con nuestras historias, nuestras sonrisas, nuestra cultura, y allí están ellos, allí, codo a codo. Te repito, en este momento de asedio, y creo que me siento muy conmovida, en este momento de asedio de Venezuela, que todos conocen la situación, este bloqueo que nos tienen, las medidas unilaterales, que por cierto ha comenzado con un premio Nobel, nada más y nada menos que Barack Obama, quien en su momento impulsó muchísimas guerras, la guerra en Libia, la guerra en Irak, y es premio Nobel. Pero más allá de eso, precisamente lo que hay que hacer para rescatar a la humanidad y rescatar la esencia del propio premio Nobel es impulsar a los médicos cubanos esta historia que sigue tejiéndonos como seres humanos, ¿no? Y bueno, saludamos a todos los que en este preciso momento están conectados, nos dicen que son muchísimos, y me voy a detener
en este punto, en esta presentación, porque al inicio no lo hice, pido disculpas públicas a Andrés Fábregas Puig. Y mira, Andrés, me voy a colocar en honor a todos los pueblos indígenas, pero esto es un sombrero guayú de mi tierra, de donde soy, del estado Zulia, un poco para honrar también tu trabajo, porque tú naciste en Tuxtla, Chiapas, en México, el 14 de febrero de 1945, doctor en antropología, etnólogo con especialidad en etnohistoria y el grado académico de maestro en ciencias antropológicas, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, muchísimos son los trabajos de investigación, de intelectualidad, profesor investigador del CIESAS Occidente, donde eres docente, doctor en Ciencias Sociales y director regional desde el 2015. Has sido fundador de varias instituciones educativas, entre ellas CIESAS Sureste, y bueno, miembro de las Cátedras Marianas de México. Y para de contar ese largo currículum que nos llena, además de mucha sabiduría. Así que, bueno, con este sombrero te doy la palabra, Andrés. Hola. Andrés, tú tienes que clicar el micrófono. Muchas gracias por tu generosa presentación, bondadosa. Y bueno, no puedo ver tu sombrero, pero me lo imagino y te agradezco mucho que me saludes. Lo voy a poner de nuevo, Andrés. Míramelo. Te agradezco mucho que te lo pongas ahora en homenaje también a los pueblos indígenas de tu pueblo y de toda nuestra América. También quiero saludar a nuestros hermanos de nuestra América, incluyendo a los que viven en los Estados Unidos, y también al pueblo norteamericano, al noble pueblo norteamericano, que coincide con nuestras ideas de justicia, de cambio social, de un mundo mejor. Y muchas gracias además por la invitación a participar en este panel con tan distinguidos y distinguidas colegas. Decía nuestro compañero Pablo Sepúlveda de Chile, que efectivamente las brigadas médicas cubanas fueron a auxiliar, si mal no recuerdo, el 21 de mayo de 1961 al pueblo chileno en aquel terrible terremoto. Pero antes, y creo que días o meses antes, médicos cubanos estuvieron en Guatemala y también ayudaron al pueblo guatemalteco en horas muy críticas. Así que la Revolución Cubana y el pueblo cubano, desde que Fidel y sus compañeros de lucha llegan a La Habana, desde ese momento empezaron a escribir una historia de hermandad de la que las brigadas de médicos cubanos, y especialmente la brigada médica Henry Rip, son una continuación y son al mismo tiempo el testimonio de lo que vale ese pueblo, esa isla, la isla bella del Caribe, un pueblo que nos ha hermanado a todos, con todo el mundo. Recuerden ustedes que Fidel Castro, después de haber estado preso en Cuba, llega a México en 1955. Y menciono esto porque México también ha sido un pueblo solidario. A mí me tocó organizar en México, en años muy álgidos, el Comité Mexicano de Solidaridad con el pueblo salvadoreño, me tocó presidirlo, y después organizamos el Frente Mundial de Solidaridad con El Salvador, y no puedo olvidarme de los médicos cubanos que también estuvieron presentes para darnos su solidaridad sin ningún interés más que el interés humanitario, el interés de hermanos. Y menciono que Fidel llega a México porque el pueblo mexicano ha sido también muy solidario. Y recuerdo que cuando llega a la Ciudad de México, Fidel Castro busca a María Antonia González, una compañera cubana que vivía en México, cuyo hermano había sido asesinado por el dictador Batista,
y ella vivía en una colonia obrera, la colonia tabacalera, y tenía ahí un departamento modesto, y ahí se reunía Fidel con sus colaboradores. Allí conoció al Che Guevara, y allí empezó esta historia de solidaridad que hoy estamos proponiendo para que sea merecedora del premio Nobel. No solamente es una brigada lo que estamos proponiendo que el premio Nobel de la Paz lo reciba una historia de solidaridad con el mundo, que personifica la brigada de médicos cubanos Henry Reed. Fidel inicia la preparación de la revolución en esa casa, ya a los últimos toques, antes de subir al Granma, y también en un lugar muy legendario de la Ciudad de México, a donde hemos pasado muchos, el Café La Habana, así se ha llamado desde su fundación, y allí también Fidel, con sus colaboradores, con sus compañeros, con sus amigos, con sus correligionarios, también tuvieron sesiones muy importantes para preparar el desembarco en la Isla Bella. Y otra cosa muy interesante de México también, y de estas historias de solidaridad que se van encadenando, es la historia de los republicanos españoles. México recibió a miles de republicanos españoles gracias a la acción del presidente Lázaro Cárdenas. Incluso Lázaro Cárdenas interviene para que Fidel y sus compañeros sean liberados, porque habían sido encarcelados también en México, pero los liberan muy rápido porque la palabra del expresidente pesaba mucho, y él intervino para que los liberaran y los dejaran desarrollar sus actividades que en nada dañaban al pueblo mexicano, al contrario. Y es en México en donde Fidel se encuentra al general Alberto Bayo. Y ustedes deben recordar, no necesito decírselos, pero a la audiencia que pudiera no estar informada de esto, Alberto Bayo había peleado en la guerra civil de España contra Francisco Franco, el general traidor que da el golpe de Estado, y Bayo es el que entrena precisamente a Fidel y a los compañeros que se embarcan en el Granma. Y los entrena en una región muy cercana a la Ciudad de México, una región campesina, muy tradicional, en donde todavía se habla el idioma náhuatl, que es la región de Chalco a Mecameca, y concretamente en la sierra de Ayotzingo, que es una palabra náhuatl, que tiene una similitud muy grande con la Sierra Maestra. A mí me parece que era muy interesante recordar también eso en una fecha tan importante como esta. Y también recordar que Henry Reed era un neoyorquino, nacido precisamente en el barrio de Brooklyn, y que va, como ya lo decían mis colegas antes en el panel, va a pelear en la guerra de los 10 años por la independencia de Cuba. Incluso él es, llegando, es fusilado, pero no le bastan 4 balazos para morir, y lo encuentran las tropas rebeldes, lo curan y se convierte en un militar muy importante, hasta que se suicida porque no quiere caer en manos del enemigo, pero se suicida después de haber salido victorioso de múltiples batallas, y se suicida porque no quiere caer en manos del enemigo, y cuando ve también a su tropa destruida por la tropa española. Y qué genialidad de Fidel Castro, de que precisamente en 2005, cuando el huracán Katrina había destruido Nueva Orleans, cuando la familia del presidente Bush en la sala de su casa, la madre de Bush comenta, bueno, es una ciudad de negros, una ciudad que no importa. En ese contexto, Fidel Castro ofrece al pueblo norteamericano la ayuda de los médicos cubanos. Y, por supuesto, el gobierno rechaza la ayuda. Y es en ese momento que nace, como ya también lo han dicho mis compañeros, la Brigada Internacional, la Brigada Médica Internacional Henry Reed, para quien estamos pidiendo el Premio Nobel de la Paz. A mí me parece que es muy importante que tengamos
estos hechos en mente y que estamos bregando para que el jurado del Premio Nobel de la Paz otorgue este alto honor a la brigada que no ha escatimado ningún esfuerzo para llegar al último rincón del mundo y ofrecer la sapiencia médica para salvar vidas. Esta brigada le ha dado atención a cerca de 4 millones de almas en todo el mundo, ha salvado casi 100,000 vidas y bueno, pues ¿quién más para merecer el Premio Nobel de la Paz? Por encima de las mentiras, por encima de las injurias, por encima de las calumnias, la Brigada Médica Henry Ripp se levanta como una bandera de honor a la humanidad, como una bandera que da un grito de fraternidad. Y pues esperemos que el jurado sea sensible a esta petición. Muchísimas gracias y que todos tengamos un muy buen tiempo a pesar de la pandemia y que termino diciendo que también en México aquí están los médicos cubanos ayudando al pueblo mexicano a superar estos momentos tan difíciles por los que pasamos. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches. Andrés, muchísimas gracias más bien por toda esa historia, por compartir tantas cosas, como dices tú, que hay que tener presente porque nos convoca la defensa y la promoción de la Brigada Henry Ripp, que más allá es lo que tú has dicho, es merecida, ese premio es merecido, ese reconocimiento, pero porque los médicos son nuestros, forman parte de esta humanidad y cada vez que salen a la calle, cada vez que visitan una familia, cada vez que curan vidas, cada vez que lloran con nosotros, están abonándole a la humanidad que tanto le hace falta y sobre todo en este tiempo de pandemia donde hemos visto miserias humanas, pero también hemos visto el gran brillo y la gran luz de los médicos cubanos atendiendo, en estos momentos tan difíciles a países que, como todos, estamos viviendo de esta pandemia que cambió al mundo. Ahora vamos a entrar a esta segunda parte en donde, todos tendremos 2 minutos para poder hacer un cierre, una conclusión, una reflexión. De aquí en más quedan un poco más de 6 meses. En enero creo que se postula los posibles candidatos para merecedores del Premio Nobel de la Paz y vamos a escuchar de nuevo a Adolfo Pérez Esquivel, que quería rescatar algo que estoy leyendo cuando él recibió el Premio Nobel de la Paz y dice: en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios, en nombre de ellos, mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos y hombres de buena voluntad que renunciando a sus privilegios comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad. Este premio no es mío, no es personal, decía Adolfo Pérez Esquivel, y estoy segura que más adelante todas estas palabras y cada una de las cosas que han marcado los hechos y el mundo más humano acompañarán también a esta propuesta del Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos, y por eso quería compartir estas palabras de usted, queridísimo Adolfo. Bueno, les agradezco. Ese compromiso es un compromiso de vida. Es un compromiso de compartir las luces, las sombras, las luchas, las esperanzas con nuestro pueblo. Y las brigadas médicas cubanas son parte también de todo esto, pero es el mismo espíritu de solidaridad, de esfuerzo, de caminar junto a los más necesitados y tratar de construir una nueva sociedad.
Estamos en un mundo que es, esta pandemia dejó en la superficie las desigualdades sociales. Y yo digo que el capitalismo nunca se va a humanizar por una simple razón, porque nació sin corazón. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es aunar fuerzas, voluntades y un reconocimiento a las brigadas médicas. Es un reconocimiento a la lucha, a la solidaridad de todo el mundo, de aquellos que pensamos que lo que decíamos en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible. Y ese otro mundo es posible lo que tenemos que construir. La paz no se regala, se construye. No es la ausencia del conflicto. Es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos. Es la hermandad y la solidaridad. Esto es lo que están construyendo las brigadas médicas cubanas, y yo me siento, como muchos nos sentimos identificados y solidarios con esas luchas que son por la liberación de los pueblos. Esta liberación que algún día vamos a tratar y tenemos que seguir luchando para alcanzarla. Fidel lo hizo en Cuba y nos dio un ejemplo de solidaridad. Nos dio un ejemplo de lo que es un camino revolucionario, que no es simplemente llegar al poder, sino cómo sostenerlo, pero al servicio de los pueblos y no para dominar a los pueblos. Esta es la diferencia. Y bueno, apoyamos y acompañamos. Y el compañero que dice que tiene la foto de cuando me apresaron en Sao Paulo, me apresaron en muchos lados, ¿no? Pero y es siempre por lo mismo. Por lo mismo de seguir trabajando y uno tiene que tener opciones y mucha claridad dónde está parado. Hay 3 preguntas en el mundo que es desde los orígenes de la humanidad. ¿Quiénes somos? Tenemos que pensar quiénes somos, ¿no? ¿Qué queremos y a dónde vamos? ¿No? Y ese es el camino que tenemos que buscar la transformación social, cultural, política en la diversidad. La uniformidad es como los monocultivos, ¿no? Están los cultivos de soja, están los cultivos de pinos, los agrotóxicos, no hay vida ahí, ¿no? Pero hay un monocultivo que es mucho más peligroso que todos, que es el monocultivo de las mentes. Y los tóxicos son los de la propaganda. Por eso es muy importante la conciencia crítica, la rebelión cultural de los pueblos para un nuevo amanecer. Así que nos sumamos a esta patriada continental. Ayer tuvimos esa patriada con el pueblo de Brasil, en São Paulo, con los mismos objetivos. El reconocimiento a estos hermanos y hermanas médicos, médicas, que luchan por un mundo mejor. Así que un fraterno abrazo solidario a cada uno de ustedes y seguiremos unidos en el corazón. Y el abrazo, aunque sea online, pero es un abrazo que tiene que llegar al corazón de cada uno y de cada una. Gracias. Muchísimas gracias, querido Premio Nobel, Adolfo. Escucharte es, bueno, escuchar y reivindicar las luchas de todos y de tantos, empezando por ti, y por supuesto tu respaldo a lo que estamos promoviendo, tu respaldo a los médicos cubanos, sin duda, bueno, con una buena vibra y energía, porque como dices tú, un mundo mejor es posible, y con estas energías se impulsan absolutamente todos. Creo firmemente en eso y somos más los buenos en este mundo.
Ahora vamos a escuchar con su reflexión y su cierre a Pablo Sepúlveda. Pablito, ¿tú qué nos puedes decir en este momento ya de cierre? Y cuídese, querido Adolfo, de esta pandemia tan terrible. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Nada, decir que estos meses que quedan, estos 5 meses que decías, para hacer una gran campaña, ¿no? Redoblar los esfuerzos, activar todas las redes de solidaridad que Cuba, que hay con Cuba, ¿no? Alrededor del mundo, que son así una red realmente impresionante, en tanto, bueno, que ha ayudado a Cuba también, ha devuelto la mano en cierta forma a Cuba en muchos aspectos, toda esta red contra el bloqueo, toda esta red a favor de la liberación de los 5 héroes cubanos, que también jugó un papel fundamental justamente para su liberación, la liberación de estos luchadores antiterroristas. Pues aprovechar esto de esto y activarlas nuevamente para esta campaña, ¿no? Esta merecida campaña. También quería recordar un poco de Haití, respecto a la deuda histórica, ¿no? Recordaba cuando decía de la deuda histórica que tiene la humanidad con Cuba, ¿no? Por todo lo que hemos hablado aquí. Recordaba cuando estuvimos en Haití, en las brigadas médicas después del terremoto. Yo fui, como decía, con parte de Venezuela, pero trabajamos muy de la mano con las brigadas cubanas que estaban antes y siguen todavía ahí en Haití. Y que me acuerdo del comandante Chávez que decía esa deuda histórica que tiene Latinoamérica con Haití, primer país que se liberó, ¿no? Que se independizó, y que cuando fue Simón Bolívar y cuando fue Francisco Miranda a Haití, derrotados en sus primeras luchas de la liberación en Venezuela, Haití entregó, un Haití ya liberado, entregó barcos, entregó armas, entregó, soldados a Simón Bolívar para que regresara en una nueva batalla en la liberación de Venezuela y después de toda América, y que Petión, creo que fue el que le dijo a Simón Bolívar, lo único que queremos a cambio es que cada tierra, cada territorio que vayas liberando, liberes a los esclavos que hay, a los esclavos obviamente afroamericanos. Entonces, bueno, nada, recordando un poco hacia el símil de la deuda histórica que recordaba ese momento Chávez con Haití, y pues la que tenemos nosotros con Cuba, ¿no? Y también quisiera aprovechar la oportunidad esta, ya que está compañero Adolfo Pérez Esquivel, también de una campaña que en algún momento se ha iniciado también, aparte de esta, pero sin querer interferir para nada, pero que es el tema del bloqueo de que, por ejemplo, Venezuela haya puesto una demanda ante la Corte Penal Internacional por declarar al bloqueo económico que tanto sufre Venezuela como Cuba y otros países como crímenes de lesa humanidad. Digamos, o sea, es totalmente criminal, y más ahora en estos momentos de pandemia, que un país, bloquee, sancione, entre comillas, a la importación de alimentos, de medicinas, a un pueblo, a los pueblos, ¿no? Como a Cuba, que ha sufrido el bloqueo durante 60 años, que ha costado miles de vidas humanas posiblemente, ¿no? El entorpecimiento de su desarrollo económico, y en caso de Venezuela, pues también toda la recuperación económica, que con todo el potencial que tiene Venezuela para hacer, para el desarrollo del país, ha sido totalmente entorpecida por este bloqueo económico, que pues deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad. No solo apoyar esa campaña también de esa demanda ante la Corte Penal, o sino como Adolfo participó en alguno de estos tribunales permanentes de los pueblos, lo que fue su antecesor, el Tribunal Russell, pues también creo que es importante en algún momento pues tocar esos temas, porque estas medidas coercitivas, unilaterales, económicas, que también pues cuestan vidas, miles de vidas humanas. Así que nada, eso quería terminar con eso, y pues activemos todas las redes de solidaridad con Cuba para lograr este objetivo de que se le haga este merecido reconocimiento. Y muchas gracias, y un honor haber compartido con todos ustedes. Gracias, Pablo. Estábamos en el mismo espacio y en el mismo momento, pero no lo sabía. En Haití
fui como corresponsal, enviada especial de Telesur en el terremoto, vi, bueno, muchas cosas que de lo que significó ese momento, ¿no? Caminar sobre los muertos, escuchar todavía el sollozo de las personas, de las víctimas, buscando a sus seres queridos, y allí los médicos cubanos atendiendo al pueblo y siguen atendiéndolo. Luego en los huracanes, el huracán Matthew, y en el huracán Matthew años después estaban los médicos venezolanos que fueron entrenados, capacitados bajo ese espíritu de los médicos cubanos. Así que, bueno, compartimos espacio y tejimos historias sin darme cuenta, Pablo, que estabas allí. Sí. Y quería... Dime. Agregar una cosita que justamente en Haití, el día del terremoto, bueno, Cuba ya estaba, como hemos dicho, ya estaba de antes del terremoto ahí. Así pero es. Bueno, a las 4 horas creo que llegaron los marines norteamericanos, a las 4 o 6 horas. Y después el segundo país que llegó fue Venezuela, con médicos, con un avión Hércules, con insumos médicos y doctores y doctoras, graduados justamente en la Escuela Latinoamericana de Medicina, el Batallón 51. Fue el segundo país del mundo que se presentó posterior al terremoto en Cuba. Yo no llegué en ese momento, yo llegué unas semanas después, pero los compañeros y compañeras que estuvieron ahí, te digo, a menos de 24 horas del terremoto, bueno, las cosas terribles que contaron, ¿no? Pero es eso, o sea, inmediatamente Venezuela, bajo ese mismo espíritu del ejemplo de Cuba, y con doctores y doctoras formados en Cuba, fueron los segundo país que llegó a ayudar a Cuba, o sea, Estados Unidos llegó con militares, no con ayuda médica, llegó a ocupar ese país en ese momento. Venezuela llegó con médicos, médicas y bueno, y también un amor impresionante del pueblo haitiano hacia Cuba y hacia Venezuela, increíble, que yo me identificaba cuando me preguntaban de dónde era de Venezuela. Yo decía, no, yo de Venezuela y que soy chileno, ¿no? Pero yo como iba por parte de la brigada no, tú eres nuestro. Me abrazaban, me decían Chávez, como amaban a Chávez.